Sin embargo, cuando uno conversa con las comunidades, hay, digamos, por un lado hay un sentimiento generalizado de que las acciones que se realizan son insuficientes, pero por otro lado hay unas denuncias que me parecen a mí importantes, que he encontrado de una, digamos, de un posible trabajo coordinado entre la fuerza pública y los grupos armados que hay en el territorio. Las denuncias sobre todo son que están ahí cerca, tienen la posibilidad de actuar frente a esas afectaciones que están realizando y no lo hacen. Pero la situación, digamos que de seguridad se ha vuelto de nuevo turbulenta y los grupos armados en cuanto a la minería ilegal están teniendo, digamos, una ventaja y eso no ha disminuido. Consecuencias ya no por el asunto de las complicidades, sino por las extorsiones que se generan a partir de ahí, que en muchos casos son del 10%, puede ser más, y esas mismas dinámicas las han hecho con la policía y con el ejército. Les hemos dicho, las dinámicas están aquí, aquí y aquí, y no ha habido, como dice José, una disminución en los impactos que tienen esas máquinas en el medio ambiente, ni en los, digamos, ni un golpe a esas economías ilegales de los grupos armados tampoco. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Contracorriente. Yo soy José Guarnizo, periodista y director de Vorágine, y este es un espacio en el que hablamos de nuestras investigaciones, esas que casi siempre incomodan al poder. Hoy nos acompaña Daniela Díaz, líder de redes y audiencias de Vorágine. Daniela, ¿cómo estás? Hola José, hola Luis, bien, muchas gracias, bienvenidos a todos los que se conectan hoy. Pues bien, hoy estamos con Luis Bonza, periodista de investigaciones de Vorágine. Luis, ¿cómo estás? Hola José, muy bien, muchas gracias. Hola Daniela y un saludo a toda la audiencia que nos ve. Pues hoy justamente vamos a hablar de una investigación, de un extenso reportaje que escribió Luis Bonza, que viajó hasta el sur de Bolívar y se titula Homicidios, amenazas, desplazamiento, las guerras del oro en el sur de Bolívar. Disputas entre grupos armados por las rentas de la minería en la serranía de San Lucas tienen contra las cuerdas a las comunidades y al medio ambiente. Daniela. Así es, antes de empezar, como siempre, les recordamos que Vorágine es un medio independiente que enfocamos nuestras investigaciones en derechos humanos y corrupción. Les invitamos a que se suscriban a este canal de YouTube, nos apoyan mucho compartiendo nuestro contenido y activando las notificaciones para que no se pierdan ningún episodio de Contracorriente. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, aparecemos como @voragineco y también nos pueden apoyar a través de Baki o de Patreon en la pestaña Apóyanos de nuestra página web voragine.com. Así es, Daniela, muchas gracias. Pues aquí estamos viendo una ilustración de Angie P., que es la jefe de diseño e ilustradora principal de Vorágine, que es, digamos, esta es la ilustración. Casi siempre las ilustraciones cuentan una historia y también ayudan a narrar. Pues bien, vamos a leer algunos primeros párrafos, unos cortos párrafos a manera de introducción y de este reportaje que pueden encontrar completo en www.voragine.co. Lucho. Listo, de una. Muchas gracias, José, por la invitación y por la introducción. Voy a empezar entonces con los primeros párrafos de la historia. También agradecer a Angie por la ilustración, me parece que es muy acertada. Entonces, bueno, ya podríamos hablar un poquito también como de qué es lo que vemos allí. Voy a empezar con la lectura. Dice: por su ubicación, la serranía de San Lucas es un territorio tan portentoso como único en Colombia. Emerge en el paisaje como un apéndice de la cordillera central que atraviesa el país y está dentro de un corredor que conecta el norte de Colombia desde el tapón del Darién, en la frontera con Panamá, hasta la serranía del Perijá, en la frontera con Venezuela. En ese lugar, la planicie del Caribe se convierte en montañas y las diferentes alturas son la casa de más de 1000 especies de fauna y vegetación, algunas incluso que solo viven en ese lugar. El principal atractivo de la serranía de San Lucas, sin embargo, está debajo del suelo. El oro que se esconde entre las formaciones rocosas es el protagonista de una disputa que durante décadas ha azotado a esa región que conecta el norte y el centro del país. La versión más reciente de ese conflicto tiene enfrentados al Clan del Golfo, autodenominado primero como Autodefensas Gaitanistas de Colombia y hoy como Ejército Gaitanista de Colombia o EGC, la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC reunidas en el Estado Mayor Central. Esa disputa por la explotación ilegal del oro y las rentas de la minería en el sur de Bolívar. De esta región hacen parte los municipios de Altos del Rosario, Arenal, Barranco de Loba, Cantagallo, El Peñón, Hatillo de Loba, Montecristo, Morales, Norosí, Regidor,
Río Viejo, San Martín de Loa, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simiti y Tiquicio. Estos son los municipios que son parte de la Serranía de San Lucas. Aquí es importante mencionar que la Serranía de San Lucas alcanza a abarcar un pedacito también de Antioquia, pero la mayoría está en el departamento del Bolívar. Un informe que presentó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con información hasta 2022, reveló que Bolívar es el tercer departamento del país con mayor explotación de oro de aluvión, que ocurre en más de 7.000 hectáreas. Según los cálculos que hace un funcionario público de un municipio del sur de Bolívar, cada mes se mueven entre 100 y 120.000 millones de pesos producto de la explotación de oro. El texto continúa así. Las disputas por este botín se han traducido en homicidios, amenazas, restricciones a la movilidad, desplazamientos forzados, extorsiones y la instrumentalización de menores de edad para cometer delitos por cuenta de los grupos armados, de acuerdo con la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo. El 21 de abril de 2024, por ejemplo, fue asesinado el líder social campesino y defensor de derechos humanos, Narciso Beleño, presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, una organización que ha sido blanco de amenazas por su trabajo en la defensa de la vida, el territorio y el trabajo de los habitantes de la región. En octubre de 2023, la Federación había denunciado un comunicado de las entonces AGC que la señalaba como un instrumento de las FARC y el ELN. El Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena realizó una investigación entre 2018 y 2023 para comprender los factores que generan conflicto en el sur de Bolívar después de la firma del acuerdo de paz con las FARC. Las disputas por la explotación ilegal de oro y las rentas que genera la minería ocupan los primeros lugares, pero también tienen lugar el narcotráfico y el control sobre el comercio, incluyendo el de la canasta básica de alimentos y el licor. El sur de Bolívar, además, hace parte del recorrido que hacen los migrantes desde Venezuela hacia el centro y norte de América. Según un investigador de la Universidad de Cartagena, abro comillas, hay un transporte coordinado de migrantes que salen desde San Antonio del Táchira y que van para el tapón del Darién. Es un corredor de trata de personas, de movilización de migrantes con estatus irregular migratorio. Cierro comillas. Bueno, y continúa así. En ese tránsito, afirma el experto, muchas de las personas migrantes, incluyendo menores de edad, se quedan en el sur de Bolívar víctimas de reclutamiento forzado o explotación sexual. Abro comillas. Dentro de las formas de financiación de los grupos armados, que es la tragedia mayor, está la comercialización de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, especialmente por el Clan del Golfo. Tenemos niñas menores de edad en condición de esclavitud y comercio sexual. Cierro comillas. La alerta temprana 025 de 2020, emitida por la Defensoría del Pueblo, identificó en 11 municipios del sur de Bolívar el riesgo que corren las mujeres venezolanas entre 16 y 22 años con estatus migratorio irregular, quienes estarían siendo víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual por un grupo de delincuencia transnacional conocido como los Venecos. De acuerdo con el documento de la Defensoría, abro comillas, utilizando falsas promesas laborales, las trasladan mediante engaños hacia el sur de Bolívar, en donde son acogidas por grupos de delincuencia local que bajo amenazas de muerte las explotan sexualmente, cierro comillas. Según los reportes del Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, en 2023 se presentaron 47 casos de violencia sexual contra mujeres de nacionalidad venezolana en el departamento de Bolívar, de los cuales el 85% fueron contra niñas adolescentes de entre 6 y 17 años. Vamos a detener aquí la lectura. Vamos a leer enseguida pues algunos comentarios que Daniela nos va a hacer el favor de leer, pero antes de eso quería preguntarte, Luis, pues estamos viendo, digamos que un panorama bastante caótico, no solamente por la guerra entre grupos armados, sino también por lo que implica esto para poblaciones migrantes, que hay que recordar que las poblaciones migrantes, en este caso venezolanas, realmente vienen con muchas dificultades, ¿cierto? Es una población vulnerable y que están quedando en medio del conflicto y están siendo, por ejemplo, las mujeres y los niños están siendo afectados. Pero por otro lado, también estamos viendo los daños que la minería ilegal le está haciendo al medio ambiente y sobre todo a una zona tan rica y tan portentosa como es
en la serranía de San Lucas. Entonces quería, en medio de todo ese caos, de todas esas dificultades que se están presentando allá, quería preguntarte, Luis, ¿qué tan difícil fue hacer la reportería? ¿Qué tan difícil fue llegar hasta allá? Y bueno, ¿cómo hiciste un poco para manejar el tema de la seguridad? Vale, José, no, pues ahí primero hay que mencionar un asunto y es que además de todas esas condiciones que tú muy bien mencionas relacionadas con el conflicto, pues alrededor, por un lado, de lo social, ¿cierto? Esos impactos sociales que vemos sobre la población migrante, pero además sobre las personas que viven en la región, en esa zona del sur de Bolívar. Ahí es importante mencionar que es una zona muy difícil de llegar. Primero, ese es un primer asunto, ¿cierto? Que de alguna manera dificulta un poco ese trabajo de reportería y entiendo que también incluso el trabajo que hacen las autoridades y el Estado para poder llegar hasta esa zona, y es que para llegar pues hay que tomar varios medios de transporte. Yo estoy en Medellín, entonces para llegar hasta el sur de Bolívar tuve que viajar primero en avión hasta Bucaramanga. En Bucaramanga toca viajar por tierra, luego por varias horas, como por 4 horas más o menos, luego toca coger una lancha que te lleva ya hasta un municipio del sur de Bolívar, que en mi caso fue hasta San Pablo, y en San Pablo toca coger otro transporte que te lleva, en mi caso, nuevamente hasta el municipio de Santa Rosa del Sur, que Santa Rosa del Sur es de alguna manera como digamos, como el centro del sur de Bolívar, porque ahí también es importante explicar que el departamento de Bolívar tiene una forma, digamos, muy alargada, es como una especie de chorizo, ¿cierto? Y digamos que los centros, o el centro urbano más importante, que por supuesto es Cartagena, que es la capital del departamento, pues está en el norte y está muy lejos de lo que vendría siendo la parte del sur de Bolívar, que ya alcanza a llegar casi que al centro del país, y se conecta con Antioquia y con los departamentos que están ya en esa parte, digamos, más del centro y más relacionados con la cordillera. Y hablando de la cordillera, también para hablar de lo que tú mencionabas de las afectaciones al medio ambiente, claro, es un territorio que es muy especial, es muy único por digamos, por la formación y por el lugar en el que está. Es el lugar que conecta el norte y la planicie, como se menciona en el texto, del Caribe, pero que alcanza a agarrar un pedazo de la cordillera. Entonces no hay no hay ninguna otra formación de este tipo en el país, y por eso también se explica, digamos, la variedad de especies, de animales y de flora que se encuentra en el lugar. Entonces, bueno, eso me parecía importante mencionarlo. Ya en relación con las dificultades de la reportería, obviamente lo que encuentra mucho uno, precisamente por estas condiciones de conflicto tan agudizadas que hay en esa región del departamento, es mucha prevención, ¿cierto? Mucha prevención a la hora de poder hablar de estas afectaciones que generan los grupos armados. Sin embargo, encontré, digamos, un movimiento muy organizado y muy fuerte con respecto al asunto que tiene que ver con la minería. Ahí hay unas organizaciones como Feagro-Misbol que de alguna manera les brinda sentir un poco confianza a los mineros a la hora de conversar sobre lo que les está sucediendo, que igual es un asunto que se conoce y que lo conocen todos porque a todos les pasa de manera diferente. Hay unos de los que les cobran más, a otros les cobran menos, a unos les cobran cuotas, ya hablando en específico de las extracciones del ELN, a otros el Clan del Golfo, pero todos están inmersos en ese conflicto. Entonces sentí, sí, digamos, una confianza para poder hablar de eso que a todos les sucede. Yo creo que dejaría por ahí. Claro, y este es un ejemplo de las muchas dificultades en materia de seguridad que se están viendo en las distintas regiones del país. O sea, esto es lo que está pasando en el sur de Bolívar, pero también en muchas otras regiones de Colombia, como lo hemos visto en Arauca, por ejemplo, como lo estamos empezando a ver en el Catatumbo, la violencia, la disputa entre los grupos armados por la minería ilegal están dejando en la mitad a la población civil, Daniela. Así es, justo también pues estas dificultades simplemente desde la entrada al territorio, pues son algunas de las cosas que señalaron algunas de las personas que leyeron la nota y que comentaron en nuestras publicaciones. Y una precisamente pregunta es, ¿el ejército y la policía por allá no van? Esta comentario pues como que señala esa ausencia también, y yo creo que podemos mostrar otro comentario y luego sí comentarlo. Este otro dice: la investigación muestra si el gobierno actual hace algo,
que siento que son comentarios pues que van de la mano. Entonces quisiera saber si de pronto dentro de la reportería pudiste ver qué acciones se están tomando, cómo se ve la ausencia o presencia del ejército, de la policía en la zona. Sí, ahí hay un asunto muy clave que me parece a mí mencionar, que ocurre no solamente en el sur de Bolívar, sino en otras regiones del país, y es, digamos, el Estado, por supuesto, y el ejército y la policía y las instituciones, sobre todo de la fuerza pública, que tienen presencia, tienen unos reportes y tienen unos indicadores para decir hemos hecho X cantidad de operativos, hemos incautado tantas maquinarias, y en efecto cada tanto hay noticias sobre, digamos, golpes que le dan a esas unidades de producción minera en lo ilegal. Sin embargo, cuando uno conversa con las comunidades, hay, digamos, por un lado hay un sentimiento generalizado de que las acciones que se realizan son insuficientes, pero por otro lado hay unas denuncias que me parecen a mí importantes, que encontré particularmente en el sur de Bolívar, pero en otras zonas del país también he podido conocer, y es de una, digamos, de un posible trabajo coordinado entre la fuerza pública y los grupos armados que hay en el territorio. De manera específica en el sur de Bolívar, un funcionario se ha movido en el territorio por muchos años y ha trabajado en varios de los municipios, dice que ellos mismos han podido denunciar y decirle a la policía o al ejército X grupo armado, pues específicamente el Clan del Golfo, que tiene mayor influencia en el sur de Bolívar, se está moviendo de aquí para allá, tiene minas acá, tiene máquinas aquí, y pues las denuncias sobre todo son que están ahí cerca, tienen la posibilidad de actuar frente a esas afectaciones que están realizando y no lo hacen. Entonces, por supuesto, el sabor que queda es un poco el de la complicidad, ¿cierto? Cuando no se toman acciones y las denuncias están y los reclamos están y los llamados son prolongados y son continuados, queda necesariamente ese sabor. Y por otro lado, también llevándolo un poco a la parte que tiene que ver con el medio ambiente, digamos, hay unos llamados en el caso específico de la Serranía de San Lucas, justo por las condiciones, digamos, tan biodiversas que tiene, que hablábamos hace un momento. Este territorio de alguna manera tiene una especie de protección que hace que allí no se puedan en este momento generar títulos mineros. Sin embargo, desde hace muchos años con parques nacionales naturales se ha intentado establecer una figura de protección, ¿cierto?, que blinde de alguna manera los ríos, la biodiversidad que hay en esa zona, y no ha sido posible. Cuando uno habla por ejemplo, las personas que representan a parques nacionales, dicen por supuesto que el conflicto es una de las razones por las que eso no ha podido pasar. La misma llegada hasta el territorio, pero además el miedo que sienten las personas para poder reunirse y para poder conversar alrededor de ese tema, dificulta mucho también el trabajo que hacen instituciones como Parques Nacionales Naturales, que estamos hablando de un Estado que no es necesariamente el que ejecuta acciones relacionadas con lo militar y con la seguridad, pero que es un Estado que también es importante y que también, digamos, de alguna manera brilla por su ausencia. Sí, y simplemente agregar, porque es que en Vorágine estamos trabajando en reportajes en distintos lugares del país. De hecho, Luis, cuando regresó del sur de Bolívar, emprendió otro viaje. ¿Tú viajaste, fue al Cauca? Al Cauca. Y viajaste al Cauca, ya volvió del Cauca, pero también hemos estado yendo al Putumayo, hemos estado yendo al Bajo Cauca antioqueño, y estamos preparando otros viajes que por seguridad, pues obviamente no puedo como dar los detalles a qué lugares vamos a ir, más bien cuando regresemos, pero lo que estamos viendo es que en el tema de la minería ilegal, los grupos armados, no ha habido una disminución en el negocio por parte de los grupos armados. O sea, se ha mantenido, no hay ninguna disminución en ningún ítem. Entre otras cosas, simplemente agregar algo más, Daniela, y es que, por ejemplo, el año pasado hubo una disminución, tal vez histórica, por primera vez hubo una disminución en la deforestación. Sin embargo, lo que nos dicen las fuentes en este momento, en lo que va de 2024, se volvió otra vez a disparar la deforestación. Esto lo veremos, pues, obviamente ya después con cifras, pero la situación, digamos que de seguridad, se ha vuelto de nuevo turbulenta, y los grupos armados, en cuanto a la minería ilegal, están teniendo, digamos, una ventaja, y eso no ha disminuido. Así es. Respecto a la posible complicidad de la que hablaba Luis, también hay un comentario que dice: con máquinas enormes de cientos de toneladas, y las autoridades jamás han visto cómo es que llegan estas máquinas. Son dos opciones: o son idiotas o son cómplices.
Aquí pues yo creo que también quedó un poco ya explicado con lo que dijiste, pero lo podemos profundizar y también de pronto hablar sobre las técnicas de minería legal e ilegal que se presentan en la zona. Sí, digamos, el de las máquinas es un asunto, digamos, transversal, ¿cierto? A las denuncias que uno ve cuando investiga este tipo de temas. La gente hace una distinción ahí especial, ¿cierto? Y es que cuando hablamos, y creo que lo vamos a abordar en un momento más adelante, entonces no me voy a detener mucho ahí, pero cuando hablamos de minería ilegal, estamos haciendo referencia a la minería que ejercen los actores armados para financiar la guerra y que por lo general lo hacen a través de máquinas. Ahí también un poco de lo que hemos encontrado es que esas máquinas no necesariamente las llevan los grupos armados, sino que las lleva otras personas con intereses, digamos, particulares, intereses privados, pero con la complicidad de los grupos armados que se quedan, por supuesto, con las rentas que de ahí se generan. Entonces ese es un elemento importante de esas rentas, pero además el otro elemento que tiene que ver con las rentas, pues es también con esa minería, digamos, de pequeña escala, que no está formalizada, que si lo vemos como desde la concepción que tiene el Estado, que hace una distinción muy sencilla entre legal e ilegal, esa minería pequeña, artesanal, entraría dentro de ese marco de lo ilegal. Sin embargo, las comunidades prefieren hacer una distinción y llamarlo más bien de artesanal o informal, pero también sufren las consecuencias, ya no por el asunto de las complicidades, sino por las extorsiones que se generan a partir de ahí, que en muchos casos son del 10%, puede ser más, que en algunas ocasiones es una extorsión que se realiza, por ejemplo, en el producto que se extrae, en el producto bruto, pero en otras ocasiones es una extorsión que se hace también a la hora, por ejemplo, del procesamiento del producto, entonces ahí les arrancan otra tajada. Pero el de la maquinaria es un tema que se mantiene ahí, sobre todo porque los grandes impactos ambientales que mencionaba José relacionado con la deforestación, pero además con la contaminación de los ríos en relación con el mercurio, con el desvío del cauce de ríos, que también es una denuncia que es transversal, pues eso es provocado por las máquinas amarillas, que son quienes hacen, digamos, el trabajo más grande y el trabajo pesado. Entonces, sí hay una cantidad de denuncias importantes. Reitero lo que mencionaba hace un momento, digamos, lo que uno encuentra entre las personas que habitan el departamento es que todo el mundo sabe dónde están las máquinas. La gente lo dice, yo te podría señalar que las máquinas están en este punto y en este y en este y en el de más allá. Y esas mismas dinámicas las han hecho con la policía y con el ejército. Les hemos dicho, las dinámicas están aquí, aquí y aquí, y no ha habido, como dice José, una disminución en los impactos que tienen esas máquinas en el medio ambiente, ni en los, digamos, ni un golpe a esas economías ilegales de los grupos armados tampoco. Hay un último comentario que nos sirve para aclarar un poco también el tema como de los conceptos que tratamos en el reportaje. Dice, cuando se refieren a actividades ilegales contaminantes sin licencia, se debe usar extracción ilícita de minerales. Cuando se habla de minería, se refiere a actividad lícita sin uso de mercurio. Hay que empezar por diferenciar. No sé, ahí claro. si nos puedes aclarar eso. Sí, claro, digamos, hay un asunto importante y es que digamos, la tipificación del delito, el delito se llama extracción ilícita de yacimientos mineros, y entonces la extracción ilícita de yacimientos mineros la hace cualquier persona que pretenda extraer minerales del suelo sin permiso, es decir, sin un título minero y sin una licencia ambiental, que es lo que se requiere para hacer extracción minera. Sin embargo, como mencionaba hace un momento, hay muchos territorios del país, tenemos el Chocó, tenemos Antioquia, tenemos el Cauca, tenemos también el sur de Bolívar, donde la minería ha sido un ejercicio que han realizado las comunidades por décadas, incluso antes de que existiera una legislación, y ese ejercicio que hacen las comunidades prefieren llamarlo de alguna manera como informal o ancestral, en el sentido en que no se utiliza, eso sí es importante aclarar, y es que estos ejercicios mineros de esa escala tan pequeña no utilizan maquinaria de ningún tipo, no tienen ningún tipo de tecnificación, es más bien lo que conocemos como el barequeo, por ejemplo, ¿cierto? Que se utiliza, que se hace a partir de unas bateas, y que justamente por no utilizar, digamos, ese tipo de maquinarias tienen un impacto muchísimo menor en el medio ambiente. Por supuesto, otro tema es el relacionado con el mercurio, y es que hasta ahora ha sido muy difícil encontrar alternativas al uso del mercurio, tanto en la minería ilegal como en la minería que se hace de manera informal y de muy pequeña escala, porque
la minería, porque el mercurio es necesario para poder sacar ese elemento. Entonces, ese es un asunto que se mantiene, pero esa distinción creo que sí es importante hacerla. Pues los invitamos a que lean el reportaje completo en la página de Vorágine, en voragine.co. La verdad, Luis, te felicito, es un reportaje muy interesante, con muchísimas fuentes. Se nota que hiciste un recorrido, es un trabajo a profundidad, o sea, esto no es un artículo, ni siquiera es un artículo, yo creo que es una investigación en tono de reportaje, con todas las fuentes posibles que lograste encontrar, y decirles a las personas que nos ven que compartan este material y que se vienen muchas más historias de este tipo en distintos lugares del país. Daniela. Así es, antes de que terminemos, les recordamos que somos un medio independiente que enfocamos nuestras investigaciones en vulneración de derechos humanos y corrupción, y los invitamos a apoyarnos a través de www.voragine.co/apóyanos o en la pestaña de apóyanos que les sale ahí arriba, para que podamos seguir haciendo investigaciones como esta. Listo, muchas gracias, José, gracias, Daniela, y gracias a todos invitados a leer.